Los hechos relatados en este video ocurrieron en 2007 en el estado de Kansas. Aunque han pasado 16 años desde entonces, este caso de alto perfil aún no ha llegado a su fin. El 5 de enero de 2007, Jody Sanderon, de 19 años, quien vivía con sus padres en Arkansas City, asistió a un ensayo de baile en la universidad a la que asistía. Ese día, Jody no regresó a casa y dejó de contestar el teléfono. Este comportamiento era inusual en ella, por lo que sus padres se preocuparon de inmediato y decidieron denunciar su desaparición ante la policía. Jody Leanne Sanderon nació el 26 de septiembre de 1987 en Arkansas City, hija de Brian y Cindy Sanderon. Era la tercera hija de sus padres. Tenía un hermano llamado Jason y una hermana llamada Jennifer. Desde pequeña, a Jody le gustaba bailar. Y aunque jugó un papel importante en la vida de Jody, tampoco descuidó sus estudios. Fue una de las 4 mejores estudiantes de su generación. Durante la preparatoria, Jody fue miembro de la Sociedad Nacional de Honor, becaria de la Universidad Estatal de Kansas, becaria de la Junta de Regentes de Kansas y recibió el premio a la estudiante destacada de física del año, otorgado por David Steinemezi. Fue miembro del equipo de baile de la preparatoria Ark City durante 4 años. 2 de esos años fue capitana. Jody fue instructora de Ark City Dance y de la Asociación Universal de Danza. Hola detectives. ¿Recuerda contarnos qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Continuemos. Después de la secundaria, asistió a Cowley College, donde estudió prefarmacia. Durante su estancia en Cowley, formó parte del grupo de baile Cowley Tijerete. En 2007, Arkansas City tenía una población de aproximadamente 12,000 habitantes. Los padres de Jody, como probablemente otros lugareños, pensaban que era un lugar bueno y relativamente seguro para vivir y criar hijos. Sin embargo, tras la desaparición de Jody y la divulgación de los detalles de su desaparición, muchos comenzaron a comprender que la seguridad era solo una ilusión y que el hombre era la bestia más peligrosa. La mañana del 5 de enero de 2007, Jody condujo su coche, un Dodge Stratus, a la universidad para un ensayo de baile que debía terminar a las 10:45. Después del ensayo, tenía la intención de volver a casa. Cindy llamó varias veces al celular de su hija, pero no contestó, lo cual era muy inusual. Jody siempre se mantenía en contacto con su familia y, aunque perdiera una llamada, la devolvía pronto. Cindy tenía un mal presentimiento. Decidió salir del trabajo e ir a casa a ver si Jody estaba bien. Al llegar, se dio cuenta de inmediato de que el coche de su hija no estaba delante de la casa, lo que solo aumentó su ansiedad, pues Cindy sabía que, para entonces, Jody ya debería haber regresado del ensayo. Al entrar en la casa y mirar a su alrededor, Cindy se dio cuenta de que Jody no había vuelto. Su uniforme de baile, que metió en la lavadora al volver del ensayo, no estaba allí ni en el cesto de la ropa sucia. La ducha estaba seca. Aunque Jody siempre se duchaba después de la clase de baile, pronto se hizo evidente que tampoco tenía contacto con su padre ni con su hermana mayor, Jennifer. Tenía una cita al mediodía a la que nunca acudió. Cindy y Brian empezaron a llamar a los amigos de su hija con la esperanza de averiguar dónde podría estar. Pero después de que terminó el ensayo matutino y Jody salió de la universidad, ninguno de sus amigos la vio. Esa noche, el equipo de baile de la universidad tenía previsto actuar en un partido de baloncesto con una coreografía de Jody. No se lo habría perdido por voluntad propia, pero tampoco se presentó. Alrededor de las 6 de la tarde, sin saber nada aún y sin esperar a que su hija regresara a casa, Cindy y Brian contactaron a la policía y denunciaron su desaparición. Los agentes de la oficina del sheriff inmediatamente prepararon volantes con la imagen y la descripción de Jody, comenzaron a preguntar sobre su último paradero conocido y emitieron una orden de búsqueda y captura. APB, contra el vehículo en el que viajaba. La policía supo por Cindy y Brian que Jody tenía un novio con el que salía desde la secundaria. Se llamaba Colby Wilson. Al ser contactado por teléfono,
informó que llevaba varios días en casa de su hermano en Texas. La policía lo descartó rápidamente como posible sospechoso, ya que al día siguiente se confirmó su estancia en otro estado. El 6 de enero fue un día muy movido. Lori Leglitter, la mejor amiga de Jodi, con quien eran amigas y bailaban desde la secundaria, proporcionó a la policía información importante. Ambas se matricularon en Cowley College, donde estudiaron danza. Lori informó que salió de su trabajo en Sirloin Stockade en Arkansas City alrededor de las 10 de la noche del martes, 2 de enero y vio un auto azul claro pasar varias veces por el restaurante. Al salir, de camino a casa, vio por el espejo retrovisor que un auto la seguía. Pensé que algo extraño estaba pasando, dijo Laurie a los detectives. Decidió comprobar si el coche que iba detrás de ella realmente la seguía, así que empezó a girar por calles diferentes. El conductor del coche que iba detrás hacía lo mismo, y eso asustó mucho a Lori. Condujo hasta la comisaría local y aparcó junto a ella, pensando que el acosador la dejaría en paz. No lo vio después de detenerse, así que condujo de nuevo a casa. Sin embargo, tuvo que volver al aparcamiento cerca de la comisaría porque vio que el coche la perseguía de nuevo. Laurie se quedó sentada en el coche un rato antes de volver a casa. Les dijo a los detectives que no había ido a la comisaría porque creía que era una broma estúpida de otra persona. Pero eso no fue todo. El viernes, 5 de enero, la banda Tijerete estaba ensayando en la universidad. Según Laurie, ella y Jodi llegaron casi a la misma hora y, como siempre, aparcaron cerca una de la otra. Laurie volvió a ver el coche azul claro. Es más, reconoció al hombre al volante. Era un residente local, Justin Turber, de 23 años. Lori no lo conocía personalmente, pero lo había visto varias veces en compañía de su hermano mayor y sus amigos. Lori y Jodi salieron del entrenamiento a la misma hora y debían verse más tarde. Pero Jodi nunca apareció. Al poco tiempo, varios miembros del equipo de baile revelaron que ellos también habían visto a Justin cerca de la universidad la semana anterior. Siempre se sentaba en su coche en el estacionamiento, simplemente observando. En las primeras 24 horas tras la desaparición de Jodi, la policía recorrió toda la ciudad, pero no pudo encontrar su coche. Arkansas City está rodeada de campos y zonas boscosas. Trajeron una avioneta para registrar la zona desde el aire. El coche era más difícil de ocultar que una persona debido a su tamaño. Así que la policía esperaba poder ver el coche de Jodi desde el aire. Se determinó que la última vez que se recibió señal de su celular fue desde una torre de telefonía celular ubicada cerca del área de vida silvestre de Cab. Esta es una extensa zona boscosa a orillas del río Arkansas. En este punto de la investigación, solo una persona, Justin Eugene Turber, quien fue identificado por Lori Leglitter y otros miembros del grupo de baile, fue considerado como posible implicado en la desaparición de Jodi Sanderon. Cabe destacar que, a pesar de su corta edad, Turber era bien conocido por la policía. 3 años antes, en 2004, había sido acusado de posesión ilegal de sustancias prohibidas. Finalmente, recibió una sentencia suspendida y fue puesto en libertad. 3 meses después, fue arrestado por robo y violación de su libertad condicional. En octubre de 2005, fue acusado de alteración del orden público. 3 meses después, fue arrestado por hurto menor y nuevamente se le encontró en posesión de una sustancia controlada. El 31 de diciembre de 2006, apenas 6 días antes de la desaparición de Jodi, Turber fue arrestado de nuevo por robo. Ese mismo día, tras pagar una fianza de $3,000, quedó en libertad tras haber pasado una feliz nochevieja. Al día siguiente, 1 de enero, empezó a hacerse pasar por policía y a alterar el orden público. Cuando la policía de verdad fue a buscarlo, Turber se quejó de dolor en el pecho y fue trasladado al hospital en lugar de a la comisaría. No se sabe con certeza por qué no lo arrestaron tras ser dado de alta del hospital. Tampoco está del todo claro por qué siempre se las arreglaba para salirse con la suya. Un familiar suyo que trabaja en la policía del condado de Cowley podría haber contribuido a ello, pero es solo una suposición. Ese mismo día, 6 de enero, un policía vio el coche de Turber, un Cadillac azul claro,
aparcado frente a la casa de sus padres y decidió hablar con él. Su padre invitó al policía a entrar. Cuando el policía le preguntó a Justin dónde había estado el día anterior, este respondió que había ido en coche a Winfield, un pueblo a unos 21 kilómetros de Arkansas City. Por la mañana, según Justin, se encontró con su amigo y dos amigos de este, a quienes no conocía muy bien. Después, los cuatro comenzaron a conducir por el campo en el coche de uno de los amigos de su amigo, hasta que el coche se atascó en un camino de tierra cerca de Cedar Valley. Luego, según afirmó Turber, caminó hacia Arkansas City, que está a unos 48 kilómetros de Cedar Valley. Después de 6 horas, se cansó de caminar y llamó a su padre para que lo recogiera. El padre de Turber confirmó lo dicho, afirmando que recogió a Justin mojado y sucio a un par de millas del lago de pesca estatal Cowley. Justin también le dijo al policía que unos amigos le habían devuelto el coche que había dejado en Winfield. La historia no era muy convincente, pero aún no había nada que acusar a Turber, así que el agente se marchó. Esa misma noche, los agentes hablaron con Alexis Schwartzel, quien recientemente había terminado una relación de 3 años con Turber. Les contó a los agentes que Turber la llevaba a menudo al área de vida silvestre Cave, al sureste de Arkansas City, y que les indicaba los lugares que ella y Turber visitaban. Cuando la policía le informó a Alexis que estaban investigando la desaparición de Jody Sanderon, ella se sorprendió mucho y comentó que Justin le había dicho una vez que había empezado a vigilarla cuando tenía 13 años. La observaba mientras nadaba en la piscina de su patio trasero y, a veces, por las noches, se asomaba por la ventana de su habitación y esperaba a que empezara a cambiarse. La policía le preguntó a Alexis sobre los motivos de su ruptura con Turber, a lo que ella respondió que lo había hecho porque era demasiado abusivo y tenía tendencias extrañas que se volvían cada vez más frecuentes. En varias ocasiones, ella dijo que durante la intimidad él la estrangulaba hasta dejarla inconsciente. Además, le pedía que se resistiera porque no podía excitarse de otra manera. Cada vez era más evidente para la policía que Justin Turber podría estar involucrado en la desaparición de Jody. La policía no tenía pruebas que lo vincularan con la desaparición de la niña. Pero, a última hora de la noche del 6 de enero, Turber fue arrestado de todos modos. El detective Eric Mata lo arrestó bajo fianza, revocación de la pena y sospecha de allanamiento ilegal, ya que la investigación sobre la desaparición de Jody Sanderon reveló que Turber se encontraba en el campus universitario, donde el detective creía que no debía estar. Turber le dijo a Mata que quería hablar con su abogado. Al mismo tiempo, la policía llegó a la casa de los padres de Justin con una orden de registro. Los agentes se llevaron los zapatos que Justin llevaba puestos el día anterior cuando su padre lo recogió. Los zapatos estaban mojados y se secaban con una toalla. El padre de Turber declaró a la policía que ayudó a su hijo a limpiar el barro de los zapatos. También se recuperó la ropa que Justin llevaba puesta cuando su padre lo recogió, pero para entonces ya había tenido tiempo de lavarla. Al día siguiente, 7 de enero, los investigadores, entrenados para identificar actividad humana en terrenos accidentados, se pusieron a trabajar en el área de vida silvestre de Cave. Encontraron huellas de zapatos que coincidían con las de Justin Turber, así como otras más pequeñas. Al anochecer, decidieron continuar la búsqueda. Al día siguiente, de camino a casa, algunos investigadores pasaron por el lago de pesca estatal del condado de Cowley y decidieron detenerse porque oyeron que Turber estaba mojado cuando su padre lo recogió. Encontraron huellas de neumáticos y zapatos embarrados cerca de un baño público, correo dirigido a los padres de Jody Sanderon en un inodoro químico, zapatos de baile en otro inodoro y unas chanclas. Posteriormente, los investigadores recuperaron sudaderas cortadas, una billetera con el carnet de conducir y la tarjeta del seguro social de Jody Sanderon, su leotardo negro, una chaqueta de tigre con el nombre de pila de Jody Sanderon en la parte delantera, una alfombrilla y un cojín para el asiento del coche. La sandalia coincidía con las huellas encontradas en el área de vida silvestre de Cave. Los investigadores pasaron los 2 días siguientes en el lago de pesca estatal del condado de Cowley y en el área de vida silvestre de Cave. El 9 de enero, especialistas con sonares que inspeccionaron el fondo del lago descubrieron el auto hundido de Jody. Ese mismo día, la esperanza de la familia Sanderon también murió.
El cuerpo desnudo de Jody fue encontrado bajo un montón de hojas, troncos y ramitas en el área de vida silvestre Cab. Las autoridades encontraron pruebas de ADN que vinculaban a Justin Turber tanto con el coche de Jody como con su cuerpo. El coche llevaba más de 3 días en el lago, por lo que la policía temía que el agua que llenó el interior hubiera destruido toda evidencia. En parte, era cierto. Los forenses dedicaron muchas horas a encontrar un cabello corto en el interior. Terry Melton, director del Laboratorio de Pruebas de ADN Forense, realizó pruebas de ADN mitocondrial al cabello hallado en el asiento del conductor del coche de Jody Sanderon y concluyó que era casi seguro el cabello de Justin Turber. Barbara Lial, empleada de una empresa privada de pruebas de ADN, analizó muestras tomadas del bíceps derecho y del lado derecho del pecho de Jody Sanderon. Concluyó que Turber no pudo haber sido excluido como participante, aunque el 99% de la población sí lo fue. Los datos de las torres de telefonía móvil mostraron que el día de la desaparición de Jody, su teléfono y el de Justin Turber estaban en la misma zona al mismo tiempo. Lori Leglider, la mejor amiga de Jody, dijo que vio a Turber en el estacionamiento de la universidad el día de su desaparición. Cuando la policía revisó las grabaciones de la cámara proporcionadas por la administración de la universidad, se convencieron de que Laurie decía la verdad. Turber estaba en el estacionamiento de la universidad al mismo tiempo que el ensayo. Y salió del estacionamiento al mismo tiempo que Jody. La grabación mostraba que Turber seguía a Jody en su Cadillac azul claro. Basándose en el hallazgo de cartas dirigidas a los padres de Jody cerca del lago, los investigadores especularon que Turber la había seguido desde la universidad hasta su casa. Y cuando ella salió a buscar las cartas del buzón, la atacó, la empujó dentro de su propio coche y se la llevó. Esta teoría se confirmó cuando se encontró una huella de zapato idéntica a la suela de las zapatillas de Justin Turber junto al buzón de la familia Sanderon. Como se mencionó anteriormente, se encontraron huellas de los zapatos de Turber y otras más pequeñas en el área de vida silvestre Cab. Se determinó que estas eran las huellas de los zapatos de Jody, halladas en el lago de pesca junto con sus otras pertenencias. Las huellas de Turber y las de Jody en la reserva se encontraron juntas. Al caminar junto a ellas, en cierto punto, los investigadores vieron que las huellas de Jody se interrumpían. Y las de Justin se adentraban en el bosque. Esto significaba que llevaba a la niña más lejos él solo. También se encontraron huellas de sus zapatos donde se encontró el cuerpo. Las 3 personas con las que Justin dijo haber estado el día de la desaparición de Jody negaron lo que él dijo, no habían visto a Turber ese día. Lo que significaba que su historia sobre el coche atascado cerca de Cedar Valley era un invento. Los 3 agentes llevaron a Turber a Cedar Valley para que les mostrara dónde dijo estar. Turber no pudo determinar dónde, según él, estaba atascado el coche. De vuelta en la comisaría, Turber se ofreció a someterse a la prueba del polígrafo. También solicitó la presencia de su pariente Chad Munro, quien trabajaba para la oficina del sheriff del condado de Cowley, durante el interrogatorio. Las pruebas halladas fueron suficientes para acusar formalmente a Justin Turber. Él mismo negó su culpabilidad y el juez le fijó una fianza de $1 millón. Los abogados de Turber intentaron convencer al tribunal de que padecía retraso mental e incompetencia, pero no lo lograron. Turber se había graduado de la preparatoria e incluso había asistido a la universidad durante un tiempo, por lo que el juez declaró infundada la alegación de la defensa sobre su retraso mental. El médico forense que realizó la autopsia testificó en el juicio. Dijo que la primera vez que vio el cuerpo, no tuvo duda de que las últimas horas de vida de Jody fueron muy dolorosas. Todo su cuerpo y rostro estaban cubiertos de moretones y abrasiones. Tenía claras señales de estrangulamiento en el cuello. Se mencionó que la causa de la muerte de Jody Sanderon fue estrangulación. No puedo revelar toda la información sobre lo que el médico forense encontró durante la autopsia. No todos los fanáticos de las películas de terror son tan brutales como Turber lo fue con Jody. Sin entrar en detalles, y para darles una idea de lo ocurrido en el área de vida silvestre de Cab, diré lo siguiente: el crimen fue motivado por deseo carnal y Turber lo cometió con un palo. En el juicio, además de la exnovia de Turber, testificaron otras 6 mujeres, cada una de las cuales afirmó haber sido acosada por el acusado.
Una de ellas era compañera de trabajo suya. En un caso, incluso tuvo que llamar a la policía para que un agente la acompañara a su coche después del trabajo. Ya estaba oscuro y tenía miedo de ir al estacionamiento porque vio a Justin esperándola. Anteriormente, había dejado una rosa y una nota bajo el limpiaparabrisas de su coche, diciendo que le gustaba y que quería conocerla mejor. Varios testigos afirmaron haber visto el coche de Jody Sanderon el 5 de enero de 2007. Carrie Morris, amiga de Jody, notó que Jody estaba sentado en el asiento del copiloto cuando sus autos se cruzaron en Arkansas City poco después del mediodía. Morris informó que el hombre al volante del auto de Jody parecía ser corpulento. Llamó a su celular, pero no obtuvo respuesta. Otras dos mujeres informaron haber visto un vehículo similar al de Jody Sanderon mientras conducían por un camino de tierra al sur de Arkansas City alrededor de las 3 de la tarde. Una de ellas dijo que el conductor era Turber y lo identificó en el tribunal. El 17 de febrero de 2009, el jurado emitió un veredicto unánime declarando a Turber culpable de todos los cargos y recomendando su condena a muerte. Al darse cuenta de la sentencia que dictaría el juez, Turber intentó negociar un acuerdo con la fiscalía. Su abogado le dijo al fiscal que Justin se declararía culpable si no se le aplicaba la pena capital. La familia de Jody se opuso a tal acuerdo. El juez presidente tomó en cuenta la decisión del jurado y condenó a Turber a muerte por inyección letal en marzo de 2009. En 2008, el estado de Kansas firmó la ley Jody, que, entre otras cosas, amplía la autoridad policial sobre sospechosos de acoso y amplía la lista de acciones que pueden considerarse acoso. Desde la sentencia, Justin Turber no ha desistido de apelar la decisión del tribunal. Sus abogados intentan demostrar que Turber padece retraso mental. En 2018, la Corte Suprema de Kansas aplazó la sentencia de muerte de Turber, citando un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaraba inconstitucional la ejecución de acusados, incluso aquellos con discapacidades leves del desarrollo. La familia Sanderon afirmó que se celebró una audiencia de competencia durante el juicio original y que Turber fue declarado plenamente competente en ese momento. La madre de Jody, Cindy Sanderon, estuvo presente en la sala del tribunal 11 años después del fallecimiento de su hija. Dijo que Turber había escrito cartas a otras chicas mientras estaba en prisión, y esto debería demostrar que era competente. Eso es enfermizo, simplemente enfermizo, dijo Cindy. Demuestra que es lo suficientemente competente como para contactar a la gente y escribir cartas. Él sabe lo que hace. Estoy seguro de que ella rogó por su vida y él no se la dio. No tuvo otra opción. No tuvo una segunda oportunidad, añadió. En agosto de 2021, la Corte Suprema de Kansas emitió un dictamen anunciando que una ley estatal aprobada en 2020 permite a Turber, quien está apelando una sentencia de muerte, solicitar al Tribunal de Distrito del Condado de Cowley el nombramiento de un abogado para que la asista en las pruebas de ADN posteriores a la condena. Por lo tanto, incluso 16 años después del fallecimiento de Jody Sanderon, aún no se ha dicho la última palabra en este caso. También debe notarse que nadie ha sido ejecutado desde que Kansas restableció la pena de muerte en 1994. La última vez que alguien fue ejecutado en Kansas fue en 1965. Desde entonces, además de Turber, otras 9 personas han sido condenadas a muerte, pero ninguna sentencia se ha ejecutado. No hemos ejecutado a nadie en ese periodo y no hay un cronograma para futuras ejecuciones, dijo Adam Van Nenstel, portavoz de comunicaciones del Departamento Correccional de Kansas. Me parece un poco impactante que Kansas restableciera la pena de muerte hace más de 20 años y que aún no haya un plan, dijo Jennifer Aldridge, hermana mayor de Jody. Pensé que esto se habría discutido hace 20 años cuando se restableció. Por lo tanto, incluso si se confirma la sentencia de muerte de Turber, es muy probable que nunca se ejecute. Justin Turber, de 39 años, permanece en el Centro Correccional de Máxima Seguridad El Dorado, en el condado de Butler, Kansas. Según un informe del Comité de Auditoría del Puesto Legislativo de Kansas publicado en 2014, cada recluso que cumple condena en aislamiento administrativo en El Dorado tiene un costo anual de casi $49,000.
Además, no se trata solo del costo de alojar a un recluso condenado a muerte, sino que los contribuyentes también pagan casi 4 veces el precio de procesar un caso donde la fiscalía solicita la pena de muerte. $395.000 por caso, en comparación con solo $100.000 por caso cuando no se solicita la pena de muerte. Para los Anderolme, los impuestos son un insulto a una herida insoportable y una espera agotadora para que se haga justicia en el caso de su hija Jody. Me duele muchísimo cada semana cuando veo mi sueldo y sé que estoy pagando impuestos para alimentarlo, dijo Brian Sanderón. Se merece la muerte y así lo estipula la ley, dijo Cindy Sanderón. Así que necesitamos reformar la ley para poder usarla. Si fuera tu hija, tu hijo, o nuestra hija, ¿qué te gustaría que sucediera?, preguntó Brian Sanderón. Lamentablemente, Cynthia Ann Sanderón, la madre de Jody, falleció el 2 de diciembre de 2022 a la edad de 63 años. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.